El 3 de marzo de 1996 se cumplieron 30 años del triunfo del PP y bueno, empezó la alternancia del PSOE-PP, que es lo que tenemos, bueno, pues prácticamente de forma individual hasta que en el año 2020 se llevó a cabo el primer gobierno de coalición en nuestro país por parte de PSOE, Podemos, luego Sumar en 2023 y quién sabe lo que puede parar el futuro si va a haber más gobiernos de coalición, que sea a lo mejor PP Vox o o a lo mejor son monopol, quién sabe el futuro. Depende cómo la situación política vaya evolucionando. Sucede que había sido el partido de la transición y había ganado desde 1977 hasta 1900, bueno, 79 y gobernó hasta 1982, tanto Adolfo Suárez como Leopoldo Calvo Sotelo y finalmente, bueno, 202 diputados sacó en 1982, octubre de aquel año, el PSOE liderado por Felipe González y Alfonso Guerra. Y así, bueno, mayoría absoluta, llevaron a cabo en el referéndum sobre la OTAN, todo, hasta que en 1993 el PSOE ya no ganó con mayoría absoluta, sino ya en la mayoría relativa. Es verdad que el estrecho margen fue como la de 1996, aunque aquí sí que el PSOE tuvo bueno, pues, que apoyarse en los partidos nacionalistas, independentistas, pues catalanes, vascos, CiU, que estuvo liderado por Jordi Pujol, o Xavier Arzayus, líder del PNV en Madrid, en el Congreso, y bueno, pues el propio Felipe González se tuvo que apoyar en ellos hasta que los propios nacionalistas dejaron de apoyarle y tuvo el propio presidente que convocar elecciones para marzo de 1996. En 1994 también se celebraron elecciones al Parlamento Europeo, el PSOE perdió frente al Partido Popular y ya lo que colmó ya incluso todavía más fue la pérdida del PSOE territorial en muchas comunidades y entre ellas la Comunidad de Madrid, que estuvo liderada por Joaquín Leguina, que fue el líder que estuvo más tiempo gobernando de la izquierda desde 1983 hasta 1995. Y finalmente, bueno, pues Alberto Ruiz Gallardón se convirtió en líder del PP en ese año, aunque luego bueno, pasó a alcalde, y bueno, se sabe más o menos lo más reciente de que Esperanza Aguirre, que fue ministra de Educación en 1900 hasta 1999, luego presidenta del Senado, directamente la enviaron a la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre pues, prácticamente ha liderado el Partido Popular y la presidencia de la Comunidad de Madrid desde el año 2003 y llevan así continuamente. Casos de corrupción que azotaron al gobierno socialista vinieron ya desde la década de los 90. El primero fue el caso de Juan Guerra, que provocó la dimisión del vicepresidente, bueno, vicepresidente Alfonso Guerra en 1991, mano derecha de Felipe González y las dos principales figuras de la victoria del Partido Socialista en 1982, los GAL, que fue los grupos antiterroristas de liberación destinados a combatir ETA con sus mismos métodos en los que se vieron implicados miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno socialista, mataron a gente inocente con el objetivo de llevar a cabo la guerra sucia contra ETA y eliminar al propio grupo terrorista. Al final, eso también mermó al propio gobierno socialista, y esto es mi opinión siendo historiador, y lo del caso Roldán, que fue un caso de corrupción en España en la década de los años 90. Luis Roldán, que había sido director, o primer director civil de la Guardia Civil y estuvo desde 1986 hasta 1993, tuvo que marcharse. En 1993 dimitió, se marchó fuera de España con el objetivo de no entrar en prisión. Se fue a París, allí coincidió con Paesa y luego el Paesa le llevó a cabo una serie de estructuras con el objetivo de que no iba a venir a España y le iban a detener. Bueno, pues al final le detuvieron en Tailandia, la capital en Bangkok, en 1995, que primero había sido trasladado a Laos, la capital de Camboya, todo el lío y bueno, finalmente a Bangkok lo llevaron. Roldán fue condenado a 31 años. En principio iba a ser 28 años de prisión, pero finalmente aumentaron a 3 por la malversación, el cohecho, la estafa y la falsedad documental y se apropió de fondos reservados y comisiones millonarias. Como sucede cuando estás en el poder pasa así y la corrupción en el poder es muy mala, hay que decirlo. Su fuga y posterior detención marcaron la política española. Fernando Paesa, que estuvo involucrado en este caso Roldán, incluso el propio Paesa engañó a Roldán y se quedó con el dinero que había obtenido Roldán. Y al final lo detuvieron, estuvo en prisión hasta que poco a poco bueno, fue saliendo de prisión y bueno,
fue un escándalo muy fuerte en la década de los 90 en nuestro país. Y quién sabe lo que querían hacer, bueno, todo el lío, si querían incluso estar involucrados. Y tampoco estaba muy claro si, claro, seguramente a lo mejor hasta el propio presidente del gobierno en el momento, Felipe González, lo tendría que saber, pero como todo, al final. Hasta 1992, el gobierno socialista, bueno, pues, tuvo acción por parte de la población española, después de los periodos de transición, liderados por Adolfo Suárez y finalmente por Calvo Sotelo, y el intento de golpe de Estado por parte de, que se han cumplido hace poco, 45 años, es decir, el 23 de febrero, por parte de los generales Armada, Milán del Bosch y el teniente Tejero. Bueno, pues la gente empezó a ver problemas de corrupción, paro, muchos problemas de estar más de 10 años en el gobierno, casi 15, y provocó al final la caída del Partido Socialista. Primero no pudo aprobar los presupuestos en 1995, por lo que los nacionalistas e independentistas no tuvieron interés, y el gobierno, o el presidente del gobierno, tuvo que convocar elecciones para el 3 de marzo de 1996, que fue domingo, y se celebraron aquellos comicios con el triunfo del Partido Popular, la primera alternancia, PSOE-PP, con gobiernos monocolor. Aunque es verdad que el primer gobierno, como el último gobierno socialista, tuvo que tener apoyos de Arzayus, es decir, del PNV y de CiU, de Puyol, pues al PP, que ganó por un estrecho margen sobre el PSOE, y el PP, que estuvo liderado por José María Aznar, que obtuvo 156 escaños, que ya incluso fue nombrado por Fraga, y Fraga se marchó a Galicia. A partir de ahí, Felipe González obtuvo 141 escaños, y en ese momento, pues el PP tuvo que apoyarse en los partidos nacionalistas, independentistas, en catalanes, vascos, canarios, con el objetivo de obtener la presidencia. Bueno, ahí se reunieron incluso Rajoy, Rato y otras tantas figuras con el objetivo de que, bueno, pues, que Aznar se convirtiese en presidente. A partir de ese momento se convirtió en el tercer presidente de la bueno, el tercer no, en el cuarto presidente de la democracia, no en el tercero, porque había estado Adolfo Suárez, Leopoldo Cabo Sotelo, Felipe González, y el cuarto era él, José María Aznar. Dejó huella y, bueno, pues en el año 2000, 4 años más tarde, por esa alianza, Almunia, eh, todo, pues, y la cercanía del PSOE a Izquierda Unida provocó que el PP tuviese mayoría absoluta en el año 2000, como luego pasó también en 2011. Así que con ello finalizo, y si os gusta este vídeo, que fue uno de los periodos de la historia más reciente de España, que se cumplen 30 años del triunfo del PP, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador, repito de nuevo que soy historiador, y nos vemos ya en el próximo vídeo.